Saludos a Elastic Perception por apoyar nuestro programa. Echa un vistazo a su increíble curso de proyección astral, enlace abajo. Disfruta del podcast. El invitado de hoy es Paul Wallace, conocido autor de bestsellers internacionales sobre paleocontacto y los orígenes de la historia humana. Su labor revela la verdad oculta por la Iglesia, los gobiernos y otros poderes respecto a nuestros orígenes y los misterios que nos rodean. Porque vas a las primeras historias de la Biblia, por ejemplo, y se hacen eco de lo que encontrarás en las historias sumerias, y las historias védicas, y las historias nórdicas. Se trata de la llegada de seres avanzados que se reparten el planeta Tierra y compiten entre sí por el poder y los recursos. Todas son historias de estos seres que han colonizado y que compiten entre sí, y los seres humanos se ven atrapados en el fuego cruzado. Si quieres descubrir el verdadero significado de la Biblia, este podcast es genial. Aborda temas como antiguos alienígenas, tus poderes internos y tu potencial como ser humano. El autor, Paul, ha escrito numerosos libros exitosos que inspiran a muchas personas y expanden las posibilidades. Danos like, comenta y deja tu reseña en iTunes o Spotify. No te olvides de visitar nuestro canal en Rumble y apoyar a nuestros patrocinadores. Nos vemos en el próximo episodio. Disfruta del podcast. Bienvenido. Mi voz se recupera lentamente, pero hoy tenemos aquí con nosotros al gran Paul Wallace. Paul, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás? Buenos días, Will. Es genial estar contigo hoy. Sí, como comentábamos antes de empezar, conozco tu trabajo desde hace tiempo sin saber siquiera que eras tú. A través de una serie de eventos locos, aquí estamos, y hay mucho para decir. Primero, quiero conocer quién eres para que todos sepan. Y luego haré mis preguntas locas. Bueno, la gente me conoce como el chico del paleocontacto. La teoría es que en el pasado nuestros antepasados tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres. A la gente le sorprende mi trayectoria en esta charla, ya que tengo antecedentes en el ministerio cristiano durante 33 años. Trabajé como médico de la iglesia, educador teológico, arcediano de la Iglesia Anglicana en Australia, es decir, uno menos que un obispo. Es raro que un líder religioso importante diga, esperen un momento, chicos. Creo que una gran parte de lo que sucede en la Biblia no es sobre Dios del todo. Son antiguos recuerdos de E.T. Y fue mi trabajo en hermenéutica, estudiando los textos antiguos de la Biblia y sus fuentes antiguas, que me llevó a este territorio controvertido. Sí, en efecto. Así que en ese sitio quisiera empezar. No sé si esto es algo en absoluto. ¿Cuál es la norma? No sé cómo decirlo. ¿Cuál es la creencia estándar en el cristianismo? Fui a una escuela católica. Mi familia no era abierta, cristiana o religiosa en ningún sentido, pero no recuerdo ninguna conexión con extraterrestres. ¿Cómo se llega a esto y qué tenemos? ¿Qué es lo que te indica ese camino? Durante la historia del cristianismo, ET, contacto o un universo poblado, esas ideas han sido completamente tabú. Pero en los inicios del cristianismo no lo eran. Si vas a los primeros padres de la iglesia como Orígenes, Clemente de Alejandría, Justino Mártir, Marciano, todos tenían muy claro que en la Biblia, y me refiero a ella, el canon hebreo más antiguo, tenían muy claro que entre las historias de ese canon había historias de otros tipos de entidades. Las historias, dignas de estudio, no deben tomarse literalmente como historias divinas. Así que esa creencia era parte de la corriente principal del cristianismo. En sus inicios tuvo amplia influencia de Platón. Y Platón era un defensor del paleocontacto. Argumentaba que no solo tuvimos contacto en el pasado profundo, fuimos cambiados genéticamente al interactuar con otras especies, pero los padres de la Iglesia no veían problema. Sin embargo, por desgracia, los votos cerraron en los primeros 3 o 4 siglos y muchos de esos padres de la Iglesia fueron
empujados a los márgenes y se convirtió en un tabú hasta el 2009, cuando de la nada la Iglesia Católica Romana convocó a un coloquio. Este fue un simposio de los mejores teólogos y académicos y eruditos para discutir las implicaciones teológicas del contacto con otras civilizaciones. Y cuando lo hicieron, podrías haberme derribado con una pluma porque hace solo 400 años quemaban gente en la hoguera por simplemente sugerir que podría haber vida inteligente en otros planetas. Y esa fue una de las cosas que me incitó y dijo, vamos, Paul, tienes que volver y mirar esto, porque durante mucho tiempo había sospechado que podría haber otros tipos de seres en el texto bíblico. Pero cuando hicieron eso y salieron con declaraciones muy fuertes después de ese simposio, pensé, tengo que ponerme al tanto de esto, porque sabía que había algo aquí desde hace mucho tiempo. Tengo que empezar, conectar los puntos y averiguar en lo que nuestros antepasados estaban realmente. Así que dicho esto, en primer lugar, ¿qué impulsó esto? ¿Por qué en 2009? ¿Qué ha pasado? ¿Es esto un guiño a alguien diciendo, hey, están tratando de que gente como tú investigue esto? ¿O qué ocurrió? Fue realmente interesante porque dio la apariencia de que Benedicto XVI y su administración esperaban que alguna otra autoridad hiciera una revelación. Y querían salir al frente y decir, mira, no hay ningún problema aquí. No hay ningún problema. Solo implica que el credo ha estado más ocupado de lo previsto y tenemos más hermanos de lo que creíamos. Esa fue la versión corta de lo que dijeron los portavoces de la curia cuando dieron un paso al frente tras el simposio. Querían preparar a la gente para las declaraciones procedentes de otro lugar, y luego no hubo declaraciones procedentes de otro lugar. Así que creo que habían anticipado algo que no había sucedido y luego todo volvió a la calma. Y ahora es bastante difícil volver atrás y encontrar las entrevistas con gente como José Gabriel Funes, el director del Observatorio del Vaticano, o Guy Consolmagno, el astrónomo principal, o Corrado Balducci, el principal asesor del Vaticano en Ministerio Paranormal, habló sobre el impactante contacto ET, cuyas declaraciones puedes leer en 2009. Pero más difícil. Para encontrar, hoy el patrocinador es Elastic Perception. Si ves este podcast, es probable que te fascinen las historias de personas que salen de sus cuerpos y exploran el universo mediante la proyección astral, como Tom Campbell y Robert Monroe. Si alguna vez has querido intentarlo por ti mismo, sabes lo complicado que puede ser encontrar buenos contenidos sobre el tema. Por eso, agradecemos al patrocinador de hoy, Elastic Perception. Florentín y su equipo han desglosado todo el proceso de la proyección astral en un formato accesible que puedes seguir desde cualquier lugar. Aprenderás distintos métodos, comprenderás enseñanzas y prácticas antiguas y descubrirás cómo te puede afectar espiritualmente en tu vida actual. Todo lo que siempre has querido aprender y hacer en relación con la proyección astral está al alcance de tu mano en este curso práctico. Además, ofrecen coaching con expertos en este campo para ayudarte en tu viaje. No dudes en echar un vistazo a Elastic Perception. El enlace está más abajo. Disfruta del resto del podcast. Es una locura. Sí, vivimos en este mundo donde recordé haber discutido esto en otros podcasts. Ser un niño creciendo en los años 90 y cómo la aparición de ovnis fuera del foco. Estas cosas eran, y ahora tenemos todo esto. No sé lo que está pasando, las audiencias del Congreso, todo esto. Algo pasa. No entendemos por qué ya nadie cree en lo que dice el gobierno. Sabemos claramente que si saben algo, entonces lo están ocultando. ¿Y ahora por qué nos dicen esto? Es un desastre. Y cuando miro eso y miro a la iglesia, y cuando empiezas a mirar realmente el poder que la iglesia ha tenido a lo largo de los siglos, como aún continúa teniéndolo, solo que no tienen un ejército, usan diferentes medios. Y empiezas a preguntarte, ¿qué está pasando? Así que desde su punto de vista, ¿tienes alguna idea de lo que su objetivo es potencialmente liberar? Porque si lo que has estado estudiando es cierto y saben esto, ¿cuál es el juego final? ¿Qué está pasando? ¿Tiene algún tipo de sentido de eso? Bueno, depende con quién hables al preguntar el juego final. Toda autoridad, ya sea del Pentágono o de la Iglesia Católica Romana, es una comunidad diversa, con diferentes ideas y opiniones sobre el camino correcto a seguir, generando numerosos debates en este momento.
la comunidad de inteligencia militar en Estados Unidos, en cuanto a la cantidad de divulgación que se debe permitir. Hay personas como Thomas Monheim, el inspector general de la comunidad de inteligencia, que se inclina hacia más divulgación, y es realmente gracias a él que tuvimos la audiencia del 26 de julio con la denuncia de David Grush a la vista, y tuvimos esos tres, David Fravor, Ryan Graves y David Grush, hablando a la Cámara del Congreso, subcomité del Congreso. Hay gente que claramente quiere que llegue más información al público que en el pasado, y luego hay otros, como el anterior líder de Arrow, que han querido hacer retroceder y decir no. Debemos mantenerlo en secreto. Ni siquiera queremos saber sobre el programa de ingeniería inversa, sea compartida, de una unidad a otra en la comunidad de inteligencia militar, sin mencionar informar al Congreso ni al público. Gente como Chris Mellon promovieron lo posible. La conversación hacia adelante. Sin amenazas de muerte, los físicos del programa de ingeniería inversa están a salvo, como Jacques Vallée. Gary Nolan puedan hablar con la prensa. James Lekatsky están disponibles para hablar con la prensa y mostrar el trabajo realizado. Concebimos investigación. Cuando era niño en la escuela, si intentaban hacer eso, se han suicidado en silencio. Esto es algo que sé porque yo vivía en Amersham, Buckinghamshire, en el Reino Unido. Esto fue en la época de la iniciativa Star Wars de Ronald Reagan, la iniciativa STI. Claramente, las preguntas en torno a eso eran: ¿de qué se trata ese programa? ¿Se trata de tener armas en el espacio para atacar a nuestros enemigos en la Tierra? ¿O nos estamos defendiendo contra un ataque desde fuera del planeta? Porque eso parecía ser la impresión que el presidente había creado. Vivía cerca del centro secreto, trabajaba allí en el programa, y 25 personas involucradas en ese programa se suicidaron en un periodo bastante corto. Y las familias se negaron a creer que eran suicidios, y creo que puede haber sido Clive Jenkins, el líder sindical, solicitó una pesquisa pública, pues afirmó que es imposible estadísticamente que todos fueran suicidios. Y Margaret Thatcher dijo: oh no, hemos echado un vistazo y no hay nada malo. Así que eso es con lo que crecí. Y ahora de repente tienes a Jacques Vallée, Gary Nolan informando a la prensa, Elizondo informando a la prensa, Chris Mellon hablando libremente, Pam Eshed, ex jefa de seguridad espacial de Israel, se acerca al micrófono y dice que Israel y los Estados Unidos están en contacto desde hace más de 7 décadas. Hace una década fue el primer ministro ruso Dmitry Medvedev. El primer ministro de Rusia recibe un dossier al inicio de su mandato que indica que estamos en contacto con las comunidades de naves espaciales contactadas. No fue desacreditado, no fue despedido. No tuvimos a Putin apareciendo en cámara y diciendo que el primer ministro bebía más vodka de lo debido, y no me alejé de nada de eso. Ha sido un cambio masivo, y ahora hay mucho más dominio público de lo que imaginé. Hace una década. Mientras tanto, en las iglesias sigue siendo un tabú. Y creo que para mucha gente sigue siendo un tema que se saca a colación y es algo para ridiculizar, para reírse de ello. Estamos en una era aún donde la gente no se siente libre de mencionarlo a nadie porque no esperan ser tomados en serio. Es un cóctel de cosas que suceden en este momento. Y creo que el público realmente tiene que correr para ponerse al día con la divulgación ocurrida solo en los últimos 5 o 6 años. Sí, y es una locura pensar que la divulgación y todas estas declaraciones oficiales que nunca podríamos haber tenido, las tenemos ahora. No ha cambiado mucho en la vida cotidiana de nadie. Las declaraciones que están haciendo son una locura, ¿no? Nunca imaginé que alguien dijera algo así. Como tú decías, tal vez durante la administración Reagan o Clinton, supuestamente él también estaba interesado en ovnis. Lo que quiero preguntarte ahora es, ¿qué pasa con esta historia? ¿Podrías decirnos
Lo que piensas que es la base de nuestra historia de origen, según tu punto de vista, los a veces llamados antiguos alienígenas o extraterrestres, ¿comprendes bien lo que realmente tuvimos en nuestros inicios, en nuestra historia? Por supuesto. Mi información procede de las antiguas historias del mundo, narraciones indígenas, mitología global y textos bíblicos. Y en mis estudios encontré un increíble exceso entre esas historias. Y la esencia de la superposición es esta, que la vida en el cosmos es la norma y no la excepción. La panspermia, apoyada por personas como Francis Crick, sostiene que las líneas de tiempo de nuestro planeta son insuficientemente largas para que la vida se haya originado aquí, para haber llegado aquí desde otro lugar. Muchas de nuestras historias ancestrales dicen lo mismo, como la historia zulú de Unculuncula. En la Biblia es lo mismo. La historia maya del Papa Orbú es lo mismo. Ve a Platón, dice lo mismo. Y así la idea es que siempre que la codificación genética para vida biológica consciente e inteligente aterriza en un planeta con agua como un ambiente hospitalario, generará formas de vida similares a las que conocemos en el planeta Tierra. Y luego hay lugares que desarrollan vida antes, y las especies que están más avanzadas alcanzan una edad tecnológica antes, y entonces muy a menudo visitarán e intervendrán en las historias de otros planetas. Y según los textos que estudié, eso es exactamente lo que ocurrió aquí. La codificación genética aterrizó en nuestro planeta, comenzó a generar formas de vida. Y luego, en muchos puntos, hemos sido visitados por otras formas de vida que han ajustado lo que encontraron aquí. Al igual que hemos afinado el gato, que criamos y comemos, convivimos con perros, ha habido algunas intervenciones aquí. Intervenciones para crear una especie más inteligente, para trabajar con una especie más avanzada pero menos inteligente. Y ese es el comienzo de la historia humana. Y luego han venido otros, y nos han influido para enriquecer nuestra sabiduría y conciencia. Esto es mencionado por Platón. Génesis 3 cuenta una actualización para que fuéramos más inteligentes, pero no demasiado. Los mayas, más listos, pero no mucho más. Y así, la imagen que he reunido de todas estas fuentes es que somos terrícolas con una cultura que nos ha dado Homo sapiens una ventaja sobre nuestros vecinos animales y nos hizo lo que somos hoy. Que es fascinante, obviamente. Y me hace hacer la pregunta, ¿qué necesidad había de ocultar esto? ¿Qué estamos siendo? Porque solo se oculta algo por una razón. Las cosas se ocultan por razones. No son generalmente, a menos que lo olvidemos, ¿no? Pero sí parece que vivimos en un mundo donde el conocimiento, tanto conocimiento como tenemos y podemos tener con Internet, y si vas a buscar cosas, que las cosas siguen siendo un culto. Y hay un conocimiento de culto. ¿Y cuál fue la razón de eso? ¿Qué crees? Esa es una gran pregunta. Porque si quieres escuchar la historia que acabo de contar, en general, tienes que ir a las historias de base. Tienes que ir a las tradiciones indígenas. Y entonces, los ancianos de esas comunidades te contarán esas historias. En algunas partes del mundo oirás esto cuando te inicies en tu cultura tribal, pero no te lo enseñarán en la escuela ni lo oirás en la televisión. Pero un ejemplo de cómo la narrativa fue suprimida y por qué fue cambiada se puede encontrar en la Biblia. Y en mi libro, La conspiración del Edén, pasé mucho tiempo en esto, mostrando cómo la Biblia en realidad registra la narrativa anterior del paleocontacto. Y luego nos dice cómo fue cambiada. Así que si usted lee los libros, por ejemplo, de Jeremías y 1 o 2 Reyes y Esdras, descubrirás que hubo una gran reforma dentro de la religión del judaísmo, y que un profeta como Jeremías se lamenta de cómo era el judaísmo de los siglos VII y VIII a.E.
Se lamenta del hecho de que en cada colina alta y debajo de cada árbol verde, de cada ciudad fortificada a cada ciudad guarnición, hay instalaciones que conmemoran el paleocontacto. Lamenta el hecho de que haya piedras en pie en todo el Levad, registrando los lugares donde sus antepasados se reunieron con seres avanzados de otros planetas. Y lamentó el hecho de que el pueblo judío recordara a algunos de estos seres en una luz muy positiva, a Asherah en particular. Esto era algo que él pensaba que era muy malo. Y su rey Yahwist pensó que era muy malo también. Un rey Yahwist vino llamado Ezequías. Él creía en este ser, Yahvé, que era uno de una panoplia de seres del pasado que habían conquistado parte del Levante y gobernado sobre los antepasados de Ezequías. Ezequías le rinde culto y dice, ¿por qué habría de adorar mi pueblo a otro? Deshagámonos de estas instalaciones. Derribemos estos otros templos, deshagámonos de los otros sacerdocios. Todo el mundo va a adorar a mi Dios. Y así hay una reforma ritual para cambiar la forma en que el pueblo judío adora. Esto luego se enrolla en una reforma de las Escrituras también, de modo que al llegar a su nieto, Josías, comienzan a revisar el libro de las leyes de Yahweh. Intentan borrar este recuerdo del impacto paleocontacto, pero está detallado en la Biblia. Si lees la Biblia con suficiente atención, y el narrador se garantiza que usted y yo nunca olvidaremos que en el principio el judaísmo era un canon de la memoria del contacto y que fue cambiado del rey Ezequías al rey Josías en una religión monoteísta en su lugar. Ahora, ¿por qué haría eso? ¿Y por qué elegiría a Yahvé entre todos estos otros seres? ¿Podría haber elegido a Asherah, Baal Shemot, Dagon? ¿Por qué elegiría un colonizador violento? ¿Qué es lo que hizo? Y la respuesta es esta, que él estaba queriendo un reino que pudiera manejar, quería un reino que pudiera controlar. Y para cuando llegamos a su nieto, Josías, estaba siendo aconsejado por el sumo sacerdote judío en Jerusalén. De vez en cuando Josías se convirtió en rey a los 8 años. Así que se acostumbró a recibir consejos del tío Hilcías, el sumo sacerdote, y Safán, el escriba real, ambos yagüistas. Así que de vez en cuando el sumo sacerdote vendría y diría, Señor, he identificado otra amenaza a su autoridad sobre el reino. ¿Quiere que me ocupe de ella? Y cada vez Josías decía, oh, tío Hilkia, ¿qué haría yo sin ti? Muchas gracias. Eso significaba demoler otro templo, masacrar a otro sacerdote, obtener un control más estricto sobre la narrativa. Todos los diezmos del pueblo judío en toda la tierra ahora venían a un solo templo, el de Jerusalén, bajo un sumo sacerdote y un rey. Así que esencialmente tienes una toma de poder y una apropiación de la riqueza para terminar con una teocracia gobernable, con un dios, un rey, un sumo sacerdote, un templo. Eso es lo que cualquier gobernante desearía. No hay alternativa de noticias, ni otro sacerdocio o grupo de profetas que ofrezca una visión distinta. Solo se acepta una creencia, la que proviene de Jerusalén. La Biblia nos dice que ese fue el proceso. Y si la leemos con detenimiento, nunca olvidaremos que al principio el judaísmo era otra cosa. Era la memoria del Tseba Hashemayim. Gente celestial vino y gobernó nuestros antepasados. Vaya. Lo que me viene a la mente es, obviamente, la lucha que estaba pasando en el pasado. ¿Dónde están ahora? ¿Qué pasó con eso? ¿Y cómo es la interacción hoy en día? Quiero decir, eso es probablemente algo que todo el mundo tiene curiosidad, porque no hay manera de que se detuviera. Esa es una gran pregunta porque vas a las primeras historias de la Biblia, por ejemplo, y se hacen eco de lo que encontrarás en las historias sumerias, y las historias védicas, y las historias nórdicas. Se trata de la llegada de seres avanzados que se reparten el planeta Tierra y compiten entre sí por el poder y los recursos. En la Biblia también los Elohim, los poderosos, les dan a todos porciones de tierra. Y luego van a la guerra unos contra otros por más tierra, más recursos. Yahweh es uno de los Elohim.
y se le da de corta duración. Le dan un grupo de gente sin tierra. Así que tiene que ir a la guerra para conseguir recursos. Y así las historias de los poderosos en la Biblia, la gente del cielo en los textos sumerios, los reyes y los Vedas, son todas historias de estos seres que han colonizado y que compiten entre sí, y los seres humanos se ven atrapados en el fuego cruzado. ¿Cómo se relaciona con lo que ocurre ahora? Aún tenemos guerras de poder como esa. Porque si vas a la base de la mayoría de los conflictos internacionales, verás que no son conflictos internacionales en absoluto. Son conflictos entre potencias. ¿Quién tiene qué poder sobre qué tierra y qué gente? De eso tratan la mayoría de las guerras. Pero solo para hacerlo menos controvertido, si vamos a la historia, y en la Primera Guerra Mundial está la famosa historia de la tregua de Navidad, donde se acerca la Navidad y los chicos de clase obrera de Alemania quieren asesinar a obreros británicos en Navidad. Y así se agitan banderas, la gente sale a tierra de nadie y deciden lo que quieren hacer, jugar al fútbol juntos. E intercambian regalos y cantan villancicos, porque esos dos grupos de chicos de clase trabajadora no discutían entre ellos. La discusión era entre los poderes sobre quién tenía qué tierra y qué control. Y puedes apostar tu último dólar a que después de la tregua de Navidad, los de arriba garantizaron que la paz no volvería a estallar así. Durante la Primera Guerra Mundial, el conflicto continuaría hasta que los líderes acordaran la paz, llevando a más víctimas, unos a otros. Y muchas guerras, si no la mayoría, son así, hasta nuestros días, debo añadir. Entonces, ¿por qué ocurre? ¿Es debido al dominio de ET? Opino que nuestros antepasados nos dieron estas historias por creencia. Que ninguna comprensión del presente es completa hasta que te das cuenta de que hay una ET oculta en nuestra geopolítica. Pero no está en tu cara, como lo fue en el pasado profundo, porque vas a las primeras historias y tienes seres que no son humanos, gobernando sobre seres humanos. Y esto continúa, tal vez miles de años, pero llegamos a un punto en el que desaparecen, se entregan a sucesores humanos. Así que en la Biblia tienes a Saúl, el primer rey humano. En la historia sumeria tienes a Gilgamesh, un rey cruzado que es en parte humano, en parte gente de Skype. Y después de eso son reyes y reinas humanos. Pero, como muestro en la conspiración del Edén, todavía tenemos cuerdas siendo movidas, influencias detrás de puertas cerradas. Nuestros reyes, reinas, presidentes y primeros ministros están asegurando lo que hacen. No se alejen demasiado de lo que nuestros antiguos colonizadores tenían en mente. Antes de entrar en otra de mis preguntas, ¿cómo están moviendo los hilos? Esta es una pregunta aún más fascinante, porque para las personas que creen, existen extraterrestres con contacto aquí, ¿verdad? Como una figura controvertida como Henry Kissinger acaba de fallecer, ¿verdad? Y este tipo vivió hasta los 100 años y se le puede encontrar en cada conspiración en la Tierra, ¿verdad? Y eso te hace preguntarte, ¿cómo? Porque, por un lado, quiero creer que hay algún loco, o tal vez no dementes, no lo sé, porque nunca investigué, pero las teorías conspirativas en el Reino Unido sobre la familia real reptil, lo que sea que quieran. Decir, no he investigado lo suficiente como para saber cuál es la verdadera teoría. Pero entonces, debo creer que se sientan con el rey y dicen, hey, o un extraterrestre dijo, ahora, hey, escucha, vamos a tener que atacar este país de aquí, porque escucha, necesito que se haga. Entonces voy a necesitar saber si es controlado o no, porque nunca he visto eso abordado realmente, si esto está ocurriendo. ¿Cómo se hace? ¿A través de los sueños? ¿A través de qué? Hay lugares a donde puedes ir buscando respuestas a esas preguntas. Si vas al cristianismo primitivo, encontrarás documentos que hoy son llamados gnósticos. Y eso en realidad solo significa que estos libros no entraron en el canon. Y algunos de ellos tienen aspectos en común.
Y una de las ideas que encontrarás en la literatura gnóstica es la idea de seres llamados arcontes. Y estos son esencialmente parásitos. Seres basados en la energía que, como un virus, se alimentan de la vida biológica. Los arcontes se nutren de nuestras vibraciones bajas. Así que, para decirlo simplemente, un arconte quiere manipular tu pensamiento para que te vuelvas más agresivo, más temeroso, más ansioso, y se alimenta de esa emoción. Esa es la idea de los arcontes que se puede escuchar en parte de la demonología del Nuevo Testamento. Y creo que hay una verdad en ella. También se encuentra en el canon hebreo. Vas a Reyes 20:12 y hay una historia del Concilio del Cielo. Y claramente en ese consejo hay una serie de seres no humanos que son gobernantes que fomentan la guerra para controlar proyectos. Y hay una entidad en ese consejo que dice, puedo engañar a este rey para invadir este otro país sobre la base de inteligencia falsa. Y así, el comité dice, ok, tener unir, porque eso es lo que quieren, porque entonces se alimentan de toda la baja energía que viene de la guerra y todo el horror de eso. Y creo que lo que encontramos en la literatura gnóstica en Y Reyes 20:12 es cierto. Creo que hasta el día de hoy es muy posible que una nación invada a otra sobre la base de inteligencia falsa, porque los líderes se encuentran en un lugar emocional donde la agresión y la paranoia están activas. Puede ser así. Pero creo que en el pasado, nuestros visitantes, los colonizadores, se encontraron cara a cara con el público. Creo que es posible que todavía estén en contacto cara a cara, pero no con el público en general, con las élites. Y si voy al trabajo de alguien como Robert Kirk, esto es lo que argumentó. Ahora, Robert Kirk no era un teórico de la conspiración salvaje, fue un ministro presbiteriano en el siglo XVI en Escocia. Cualquiera que sepa algo sobre la historia de la religión sabe que acabo de describir a una persona muy conservadora. Ministro presbiteriano 1600, Escocia. Pero era un pastor de verdad, y escuchó a la gente que vivía en Aberfoyle, en Escocia. Notó que la historia de la hierba era de contacto con otros tipos de seres, y era una historia de abducciones. Era una historia que incluía una hibridación que va por todo el mundo. Y la imagen era tan coherente y tan convincente. Escribió un libro sobre ello, y el libro que escribió se llamaba La Mancomunidad Secreta. Y en ese libro argumentó una historia que se puede encontrar en las culturas de todo el mundo, no solo en la historia celta, no solo en Escocia, en todo el mundo. Él argumentaba que nuestro mundo está gobernado por élites humanas, que luego influyen en nuestro gobierno visible. Eso no sorprenderá a la mayoría, pero dice que las élites son influenciadas por una presencia no humana y podría haber contacto cara a cara o remoto. Cara a cara o comunicación remota. Y cuando nos fijamos en el arte de muchas culturas antiguas, como por ejemplo la dinastía Jaguar de la península de Yucatán o algunas de las historias que rodean el Arca de la Alianza en la Biblia, está claro que las élites negocian comunicación a distancia con otros tipos de entidades para que puedan obtener sus órdenes de marcha. Lo que ocurre en el presente podría no ser tan diferente para ellos. Es muy bueno que hayas mencionado el Arca de la Alianza porque es una de mis preguntas. Tengo curiosidad por la tecnología, porque es un poco hacia donde nos dirigimos. Las tecnologías que se utilizaron en ese entonces, hay que tremenda historia en la Biblia de lo que parece ser, es el carro, es Elías, describiendo el carro y los 4 caballos. No puedo recordarlo. ¿Lo recuerdas? Sí, bueno, Elías es llevado en un carro de fuego a través. Cuando escuchas la descripción, una persona moderna diría, ¿no acaba de describir un agujero de gusano? ¿No acaba de describir un portal? Era una pieza tecnológica que voló. Y hemos tenido, ya sabes, 2000 años de traductores de la Biblia pensando que estaban describiendo un fenómeno espiritual y luchando por el vocabulario. Lo bueno con estos textos es que podemos volver al hebreo, podemos volver al griego, y tengo una idea precisa de lo que busco.
Porque, sí, quiero decir, escuchas historias como esa y te hace preguntarte, por supuesto, como si hubiera un carro, vale, carro, algo que se mueve, algo que transporta, y empiezas a intentar reconstruir qué podría ser esto si tuviera que describir lo que estoy viendo sin las palabras en la lengua vernácula que tengo ahora. Pero tengo aún más curiosidad por el Arca de la Alianza. ¿Qué historia más loca, esta cosa que parece ser algún tipo de tecnología? ¿Para qué servía? ¿Para qué se usaba? Y mi pregunta es, número 1, ¿has encontrado algo al respecto? Y número 2, ¿por qué no tenemos más tecnologías? ¿O lo hacemos? ¿Qué son las pirámides? ¿Qué son todos estos símbolos, signos, tablillas? ¿Qué tipo de tecnología tenían? ¿Y cómo es que no tenemos más de ella en nuestras manos o lo hacemos? Así es, o sí, así es. Puede que tú y yo no tengamos esa tecnología en nuestras manos, pero cuando empezamos a hablar del programa, nos damos cuenta que nosotros tenemos más tecnología de la que nos han contado. Pero ir al Arca de la Alianza es realmente intrigante porque con las descripciones del Urim y el Tumim, parece que los escritores entienden que se trata de algún tipo de tecnología. Ellos entienden cuál era la función, la comunicación a distancia, pero no están seguros de cómo funcionaba. La forma en que hablan de cómo se usaban sugiere inseguridad incluso en los sacerdotes que las usaban. He llegado a la conclusión, y argumento esto en la conspiración del Edén, que el Arca de la Alianza es muy similar a las tallas que se pueden encontrar en Yaxalán y sitios antiguos en Yucatán. Las personas se representan utilizando no tecnología, sino facsímiles de tecnología. Tienen una memoria cultural de una época en que el Bluetooth permitía la comunicación a distancia. E hicieron algo para parecerse a un Bluetooth. No lo lograron hacer funcionar. Y así se ponían la cosa, pero luego hacían una sangría para inducir un estado de conciencia alterado para iniciar experiencias de contacto. Y son pequeñas pistas como esa. Del mismo modo, en la Biblia, tienes el Arca de la Alianza allí, no está funcionando. Así que, ¿qué haces? Empapas las tiendas con aceite de cannabis para que estés respirando esta infusión de eso y otros aceites hasta que estés drogado y experimentas fenómenos de contacto. Palabra de Yahweh. Estas pistas sugieren que manejaban facsímiles de tecnología, recuerdos de una civilización anterior. No lograron reproducir ni hacer funcionar, por lo que usan estados conciencia alterados en su lugar. ¿Por qué no tenemos más tecnología? Bueno, creo que en general, cuando se encuentra la tecnología de civilizaciones anteriores, se secuestra, y argumento en Escapando de la Locura, una de las cosas que pasó en la incursión de 2003 en Irak, que una de las razones por las que estábamos allí era conseguir la tecnología antigua descrita en las narraciones sumerias y las narraciones bíblicas de Babel, que es realmente una historia sobre Stargates y tecnología de portales. Inteligencia militar de EU. Claramente, si pensaban que había una remota posibilidad de que tal tecnología hubiera sobrevivido, bueno, querrías eso en tus manos y no en manos enemigas, ¿no? Sin revelar demasiados secretos, en esa incursión había unidades cuyo objetivo era obtener sitios y artefactos de Irak para someterlos a ingeniería inversa en un lugar diferente. Me recuerda a esta historia que ahora no recuerdo bien. No lo he encontrado todavía y realmente no he buscado demasiado, pero hay otro historiador, alguien que investiga en profundidad como tú, Dan Carlin, creo. Creo que tiene un podcast de historia. Ahora, la suya es bastante corriente, contando historias de como Genghis Khan y tal vez Alejandro Magno y cosas por el estilo. Pero lo extraño que le pasó, si estoy recordando esto correctamente, fue convocado en un grupo de reflexión por el gobierno y en el think tank estaban todos estos generales militares y toda esta altos mandos de los militares y otros de la NSA, CIA, etcétera. Pero habían llenado el panel también con personas como sacerdotes, investigadores en demonología y otros. Así que él estaba como
En primer lugar, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y por qué estás aquí? Como, ¿por qué estamos teniendo esta reunión? Y luego mencionó que creo que también había las esposas de algunos de los generales militares allí. Y dijo que todo el mundo estaba muy interesado en estas cosas, como si algo estuviera pasando allí. Y me pareció que estaba teniendo este tipo de realización, como ¿qué está pasando? ¿Por qué están tan interesados en esto? Y solo da otra, es solo otra muesca en algunas cosas allí, como no tienden a estar interesados en las cosas que no son, que no les den algún tipo de poder, dinero, influencia, conocimiento, inteligencia, pero todavía parecería muy loco invitar a tu cena si vas a tener como a todas las personas un demonólogo, un sacerdote que estudia la historia antigua, porque para las masas eso solo serían historias locas de algún tipo de tontería religiosa, dirían, y es una locura que esa sea la verdad. Hay información en las antiguas narraciones indígenas, y es por eso que la gente de ese tipo son llevados a las conversaciones con gente que realmente busca una ventaja militar estratégica, y es como lo que estaba diciendo. He tenido mucha gente del mundo militar preguntándome ¿cuál es la credibilidad de la tecnología portal en Irak? ¿Sabes algo al respecto? Y lo preguntan porque sus compañeros les dicen en qué participaron en esa incursión, pero no pueden preguntar a los superiores. Así que tienen que acudir a gente como yo, que somos mitólogos o estudiosos de la Biblia, y decirles, ¿es esto creíble? ¿Sabes algo de esto? Y tengo que decir, bueno, si usted lee los textos sumerios y los textos bíblicos, si quisieras encontrar tecnología portal en el planeta Tierra, esos textos te dirigirían a Irak. Científicamente, puedes visitar las páginas públicas de la NASA. Hemos investigado las portales durante más de 30 años. Hace 30 años, la pregunta de volar o no una nave ya preocupaba a la NASA. ¿Al portal que se abre adyacente al planeta Tierra cada 8 minutos? Bueno, si eso es lo que se preguntaban hace 30 años, solo Dios sabe lo que han hecho desde entonces. Estaba leyendo un libro ayer, Barry Dowling, ministro presbiteriano, escribió este libro en 1968 y dijo que estaba recibiendo gente. Él vivía en el Reino Unido, creo, en ese momento, aunque él es un americano, y fue gente de la RAF invitándolo a reuniones porque querían hacerle preguntas sobre el contacto ET, porque era su trabajo para informar encuentros cercanos y no hacer preguntas. Y así, porque no podían preguntar a los superiores, Barry fue solicitado para venir y hablarles de eso. Eric von Däniken también la vivió. Yo la experimento hoy. Nunca consideré eso, porque si piensas, y obviamente está la cadena de mando en el ejército y en todas estas funciones. Así que no puedes simplemente ir a tu general si eras privado y él te dijo que hicieras algo y luego ves algo raro. Y entonces, si le preguntas, obviamente puede simplemente decirte, cállate. Y entonces vas a tener que hacerlo. No hay manera de que puedas vivir con potencialmente algún tipo de experiencia que altere el mundo. Y entonces, sí, tiene sentido que empiecen a buscarlos a ustedes. Nunca he hecho esa conexión, pero tiene sentido porque hay tantos. Ustedes son valiosos conocimientos. Si no reciben respuestas, eso está mal. Por supuesto, no van a darles ninguna respuesta, porque ¿por qué lo harían? Tienen que acudir a ustedes. Y también tengo curiosidad, ya que hablamos del Arca de la Alianza, también hay algunos reyes en la Biblia que son interesantes. El rey Salomón es obviamente el más grande y más conocido, diría yo. Él tenía. Su templo fue una historia interesante. Tengo curiosidad acerca de... Hay tal fascinación con las líneas de sangre y la genealogía de los reyes y bajando a través de esta línea. Eres de la naturaleza que... ¿Tiene algún tipo de relación con los extraterrestres? Sé que es una especie de teoría para algunas personas que ellos están relacionados con los extraterrestres, no son una versión híbrida de ellos. Y eso continúa hoy en día en la realeza que incluso vemos ahora en cierta medida. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, la respuesta sumeria a la pregunta es muy interesante. Porque en la antigüedad, seres no humanos gobernaron a nuestros antepasados en la historia sumeria. Y luego tienes al rey Gilgamesh, que es parte humano, parte gente del cielo. Y después de eso, tienes el humano, reyes y reinas. Así que eso explica muy claramente que la gente celestial quiere mantener el control y no se quedará sin hacer nada mientras todo se desmorona.
Es un poco como creo que lo que hacemos cuando invadimos los países de los demás, donde entramos y al principio tenemos que estar allí, con fuerza visible. Tenemos que dominar el país con nuestro ejército y nuestra marina. Pero una vez que se ha establecido el sistema legal, has ajustado los precios de insumos y cambios, se puede empezar a decir, nombra a tu propia policía. Se han escrito las leyes, elijan a sus jueces y maestros. Pasado un tiempo, podrán regresar a casa. Porque si estableces esos precios y mecanismos de cambio, podrás quedarte en casa y seguir disfrutando de todas las ventajas económicas. Los diamantes y el oro seguirán llegando a ti sin ningún problema. No hace falta que te veas involucrado en las elecciones generales. Aún así te beneficiarás. Y por lo que sería totalmente posible para un escenario como ese. Y sin embargo nos fijamos en la historia real y el deseo de mantener puros los linajes reales está tan vivo hoy como lo estaba hace miles de años cuando Gilgamesh se convirtió en rey. Quiero decir, cuando yo era un niño, leí la historia de la princesa y el guisante. No sé si lo conoces, pero la idea de esa historia es que un príncipe solo puede casarse con una princesa. Y la chica debe probar ser princesa, no casarse con el plebeyo. Eso sigue siendo verdad hoy en día. Algunas personas podrían decir, espera, Harry se casó con Meghan. Ella no es de la realeza, ella no es parte de un linaje real, ¿verdad? En realidad, sí, y ha habido algunos estudios muy interesantes realizados en la sucesión de presidentes de EU, y se ha argumentado que el candidato exitoso, puede haber un par de excepciones a esto por ahora, pero el candidato exitoso es siempre el que tiene la conexión de sangre más fuerte con las familias reales europeas. Bueno, eso es un poco sospechoso en una democracia, ¿no? Mucha gente ha visto una fotografía de principios del siglo XX, donde hay, creo que es 9 jefes de Estado coronados de países europeos independientes, que todos piensan que son países independientes. Sin embargo, buscas en una sola familia. Todos son descendientes o parientes por matrimonio de John William Freese. ¿Cómo es eso posible? Así que mantener líneas de sangre puras y sin diluir tiene un significado real, puede ser sencillo. Hay un puñado de familias que tienen poder y no quieren que se diluya. Pero si pones eso junto a las historias de la entrega de ET a los reyes humanos, creo que hay algo ahí. Se puede encontrar en la historia africana también. La historia de Loba, entregando a los Ojisu, escucharás eso de Yoruba y el pueblo Edo, es lo mismo. Los reyes ET entregan a reyes humanos, pero tienen que ser los reyes humanos correctos. Y como mencioné anteriormente en la Biblia, tienes a Yahvé que se ve obligado a entregar las cadenas del cargo al sucesor humano de Saúl. Pero lees las historias que siguen y él sigue definiendo la política exterior mientras siga habiendo monarquía entre el pueblo hebreo. Así que creo que es una larga respuesta a tu corta pregunta, pero sí, creo que las influencias siguen ahí. Creo que no nos han dejado completamente solos. Y hay una razón. Las familias que dirigen las cosas quieren mantener el poder. Hay un libro increíble. ¿Quién dirige Gran Bretaña? Friends in High Places por Jeremy Paxman. Jeremy Paxman trabajó para la BBC durante 25 años como presentador de Newsnight, un programa destacado en Gran Bretaña. Y señaló que en Gran Bretaña, después de 500 años de reformas, revoluciones, movimientos obreros, guerras mundiales y reformas políticas, persisten los mismos poderes familiares que gobernaron hace 500 años. Es algo de lo que asombrarse. Y es una cosa tan extraña en los EU. También porque sentado aquí, solo he leído un poco del libro La élite del poder de C. Wright Mills, una historia sobre la estructura de poder. La forma en que se estructura y administra el poder.
Creo que murió en los años 60 o 70, o tal vez en los 80, pero cuenta la historia de cómo el poder se centraliza en Estados Unidos y la lucha de poder entre los nuevos. El tipo de instalaciones tecnológicas y todas las nuevas inversiones que están llegando allí, principalmente en la parte oriental de los EU, con vínculos, obviamente, con Europa, y que tienen diferentes reglas y diferentes conjuntos de cosas. Y no es una meritocracia en que líneas de sangre y los genes y la familia importan mucho más que lo que puedes hacer o cuáles son tus metas para la humanidad o para tu sociedad. Y se trata de pertenecer a esta familia. Y es una lectura fascinante solo en este primer pocos capítulos que he leído. Y siempre tengo curiosidad de cómo se está jugando en todo el mundo. Como debemos decir entonces que tienen, y eso es otra cosa que todo el mundo le gusta discutir, el centralización del poder, como explicaste, es lo que buscan. Y eso sería bueno para cualquier gobernante si puede sentarse aquí y todo fluye a través de su pequeño camino. Esto apunta a tus ojos que nos dirigimos hacia un mundo único o ya vivimos en esa estructura sin darnos cuenta de esa mano oculta, como que la tiene. Y así tenemos estas llamadas como vamos a estar en un gobierno mundial y todo esto, y tal vez ya tienen el control sobre las cosas. No sé. Creo que la gente tiene razón en estar muy preocupada por el poder centralizado y el poder sin rendición de cuentas. Muy a menudo, las personas que están preocupadas en las instituciones por una pista de lo que está pasando, ya sabes, miran al Vaticano o la Organización Mundial de la Salud o el Banco Mundial, y sí, sin duda debemos examinarlas. Pero ya sabes, estamos en un mundo donde las corporaciones son más poderosas que las naciones. Y creo que parte del poder internacional es bastante invisible. Es difícil para la gente identificar dónde está el poder, quiénes son las élites, quiénes mandan. Para ser justos, las élites no están todas de acuerdo. En cuanto a lo que pasará después, tú o una familia de élite bancaria piensan diferente. Así que no es una cosa monolítica. Pero la gente debe estar preocupada por el poder centralizado. Pero tomó aliento de una historia en la Biblia en 1 Samuel 8, que se remonta a este periodo en el que estábamos abrumados por el poder de los más avanzados. Seres que habían colonizado nuestros planetas. Yahvé fue uno de varios Elohim poderosos que gobernaban a los humanos. Y sin embargo leemos en el capítulo 8 de Samuel, donde los líderes indígenas, los ancianos de la tribu, se reúnen y dicen, vamos a enfrentar a Yahvé y vamos a decirle que no vamos a trabajar más para él. No más carne, cordero, chicas vírgenes y oro para él. Vamos a tener un líder humano para la sociedad humana. Vamos a enfrentarnos a él. Y ellos hacen eso y Yahvé tiene que entregar el puesto principal. Ahora, como digo, se escabulle y empieza a mover los hilos a puerta cerrada, pero se deshacen de él. Y cuando leí eso por primera vez como un joven cristiano evangélico, no podía entenderlo. ¿Por qué despreciar al Dios Todopoderoso y pensar que un rey humano te va a dar más ventaja en el campo de batalla? Las historias de Yahvé son las de un ser cuando lo noté. Cuando evalúas la historia, tu perspectiva cambia. Me di cuenta de que el arco de la historia es ese. No de todas las historias de dragones del mundo, sino de toda una familia de narraciones de dragones que datan de hace 10.000 años, que describen un periodo de progreso social. Habla de la época en que nuestros ancestros se hartaron de trabajar para élites visibles no humanas y llegaron al punto de decir, no más. Nos enfrentamos. ¿Qué pueden hacer? Solo matarnos. Llegaron al punto de usar demasiado el terror. Y dijeron, no más, vamos a ir a otro sistema. Y eso es lo que sucedió. Ese es realmente el remate de la narrativa del dragón, que cuando podemos superar el miedo y amarnos unos a otros más de lo que tememos a los de arriba, entonces podemos progresar socialmente. Y eso es cierto si se trata de dragones o un autócrata
gobierno humano. Tuve la discusión con Tom Campbell anoche sobre esto. Llegó a la misma conclusión que tú, que sí tenemos la habilidad de no ceder al miedo, porque es el miedo y el terror que se utiliza como medio de control, ¿verdad? No te salgas de la línea. Si simplemente puedes hacer que suficientes personas cambien y empiecen a tomar impulso en esos sentimientos de amor o compasión, cooperación y querer estabilidad, esperar la paz, empujar por la paz y todas esas cosas, en lugar del terror, cosas divisivas. Así que no hay casi nada que puedan hacer. No hay nada que van a hacer. Si han cedido a eso, están bien. Me recuerda algo que siempre pregunto a la gente que viene al programa. Que es después de estudiar todo esto y llegar tan profundo en el conocimiento, ¿cuánto de lo que has tomado de sus enseñanzas incorporas en tu vida diaria? Porque va a haber gente que va a estar fascinada con todo lo que acabamos de hablar. ¿Qué podrías darle a alguien para que intente mejorar su vida? ¿Qué decían los antiguos sobre eso? Tratar de tener una vida pacífica, una vida más feliz, manifestar amor, riqueza, etc. ¿Hay algo de lo que has investigado que toque cómo deberíamos estructurar nuestra vida diaria en ese sentido? ¿Estructurar nuestra vida diaria en ese sentido? Es una gran pregunta. En primer lugar, empezaría donde acabamos de dejarlo, que es aprender a descubrir el poder del amor y la solidaridad. No hace falta destronar a una élite, ni siquiera destronar a un gobierno autocrático para hacer grandes progresos a través de la solidaridad, porque a través de la solidaridad podemos crear más economías locales, podemos beneficiarnos de ayudarnos unos a otros. Podemos ayudarnos unos a otros creando empresas. Podemos ayudarnos mutuamente comprando a nivel local. Cosas enormes que podemos hacer con todo el poder que aún existe. Simplemente recuperando la idea de Amor y solidaridad, que es como nuestros antepasados más recientes superaron, por ejemplo, la depresión de los años 30. Para mí, lo emocionante de esta indagación es transformar tu narrativa de los orígenes humanos. Cambia tu comprensión del potencial humano. Porque todas las narrativas que encontré que hablan de nosotros siendo modificados por visitantes en el pasado, dicen que nuestros antepasados fueron más inteligentes de lo que somos hoy. Éramos mejores viendo el futuro. Teníamos mejor previsión, o lo que podríamos llamar visión remota. Teníamos mejor empatía y conexión telepática entre nosotros. Teníamos mejores habilidades de autocuración, y que todo esto era de alguna manera tonto. Así que vas al Popol Vuh, que es la historia maya de los orígenes humanos. Amo esa historia, pues es muy sincera sobre las dificultades de las serpientes alado en crear al Homo sapiens. Suficientemente capaces, pero no tanto. No queríamos trabajar para ellos. Y llegamos al momento que se repite siempre, donde somos demasiado inteligentes para ser manejados. Las serpientes plumadas tienen reunión urgente. Quetzalcóatl, por Dios, te has pasado de la raya. ¿Puedes hacerlos más tontos? De acuerdo, está bien, encontraré algo. Así que Quetzalcóatl se va y encuentra un vapor que cuando se rocía sobre las poblaciones humanas, nos daña el cerebro, hasta el punto en que las capacidades cognitivas se ven afectadas. Hoy en día solo sabemos lo que ocurre delante, limitados a nuestros 5 sentidos. Para todo lo demás, una autoridad debe definirlo. Bingo, afirma la serpiente alada, podemos usarlo. Se hace eco de una historia africana, bíblica, sumeria, esta historia de atontamiento. Los nigerianos tienen una versión maravillosa. Cuentan la historia de Abasi y Atai, que han producido la raza humana, se van de vacaciones, vuelven y ahora dominamos el planeta. ¿Cómo vamos a manejar esto? No te preocupes, ya se me ocurrirá algo. Dice la esposa. Ella se va y dice, se me han ocurrido dispositivos que si los ponemos en el medio ambiente, reducirán la salud física y mental de los seres humanos. Entonces podemos manejarlos. Y en realidad, estas son historias horribles cuando se piensa en ello. Quiero decir, ¿a quién glorifica eso? No glorifica a nuestros antepasados ni a los visitantes, pero hay un aspecto positivo, que es que en nuestro ADN
todavía hay potencial para mejoras cognitivas. Debemos garantizar que el entorno esté limpio, que nuestro aire esté limpio, que nuestra tierra y alimentos estén lo más limpios posible. Si lo hacemos, nuestras capacidades cognitivas superiores se reactivarán. Eso no es fantasía. Hay un campo real de la investigación científica. Entre los neurocientíficos mundiales estudian un fenómeno llamado síndrome de Savant adquirido. Y si sabes de esto, bueno, es un tema asombroso. No, esto es un poco loco interesante. Necesito saber más. Donde esto es ciencia real revisada por pares. Y aquí es donde una persona puede tener una lesión en la cabeza, evento en el cerebro, un derrame, puede entrar en coma. Y luego cuando se recuperan, tienen una habilidad fenomenal que no tenían antes, así que pueden ser capaces de hablar un idioma que no podían hablar antes, tocar un instrumento musical que no podían tocar antes, ser un artista brillante de una manera que nunca antes fueron, tener habilidades fenomenales en matemáticas y física que no tenían antes. Y por lo que estos neurocientíficos están diciendo, ¿cómo es que estas habilidades están en el cerebro en la posición de apagado? Una lesión cerebral debe reducir la inteligencia. ¿Qué hacen estas habilidades? Están inertes. Si un accidente las activa, ¿podemos encenderlas deliberadamente? Nuestros científicos se preguntan, mientras que nuestras tradiciones chamánicas de todo el planeta han estado respondiendo a esa pregunta durante miles de años porque nuestros místicos y nuestras tradiciones chamánicas siempre han tratado de volver a encender esas habilidades, dándonos la inteligencia que teníamos antes, ayudándonos a tener una mejor visión del futuro, previsión, empatía, conexión telepática, autocuración. De eso se tratan las tradiciones chamánicas, y es por eso que alguien como Platón, que estaba involucrado con las tradiciones chamánicas hace 2500 años, tuvo su mundo trastornado por eso, y dedicó su vida a hacer a los seres humanos más inteligentes y más conscientes. Esa es la conclusión que saco de mi investigación. No se trata solo de lo que ocurrió en el pasado. Se trata de lo que es posible para ti y para mí. ¿Hasta dónde ser inteligente? ¿Y cómo lo incorporamos a nuestra forma de organizarnos como sociedad? Si somos más conscientes y más inteligentes, así podemos mejorar la forma de vivir. Me ha fascinado tener estas discusiones porque muchos de ustedes que hacen esto a un nivel tan profundo, están todos llegando con esta declaración, con esta comprensión de estas habilidades latentes, estos poderes latentes, que no es, está bien, tú eres de aquí y yo soy de aquí, así que tú tienes un poder especial y yo no. Es lo tenemos. Tú lo tienes, está en el interruptor de apagado, hay cosas que puedes hacer y parece que las capacidades y los poderes, digamos, para unos son casi infinitas. Parece que siempre hay una escalera para que puedas subir y seguir adelante. Y puedes conseguir más inteligente, puedes ser más intuitivo y así. Es increíblemente fascinante. Y también, porque también tengo curiosidad, dado que estás estudiando estas tradiciones históricas, ¿qué pasa con las drogas psicodélicas o cosas y estar mezclado con el pasado? Sé que hay mucha charla y discusión sobre cómo los psicodélicos podrían haber dado lugar a o religiones y conexiones con los dioses. ¿Qué ha encontrado al respecto en el pasado? Es un tema realmente interesante porque, como dices, ahora mismo, Paleo están sugiriendo que puede haber sido la exposición a psicodélicos lo que ayudó a antiguos homínidos a avanzar y convertirse en Homo sapiens. Y están sugiriendo que una experiencia psicodélica, que pudo haber sido accidental, comer el hongo equivocado o lo que sea, o beber algún té que se haya estropeado, podría haber dado a la gente una experiencia psicodélica. Y de repente tienes a nuestros ancestros teniendo experiencias imaginativas que no habían tenido antes. Quizás esa válvula en su cerebro sigue activada y puede ahora imaginar cosas distintas a cómo son. La curiosidad humana da lugar al progreso y la tecnología. En nuestro campo científico actual, si vas a la mitología, encontrarás algo bastante similar.
Cuando el narrador en el Génesis 3 quiere hablar de hacer a los seres humanos más inteligentes, bueno, comen algo, ¿no? Y de repente los hace más conscientes, más inteligentes. Vas a la historia sumeria de Enkidu, el humano primitivo, cómo vamos a mejorarlo para que pueda convertirse en civilización para poder vivir en una ciudad y en una sociedad especializada. Bueno, Shamat, esta entidad femenina, introduce a Enkidu a los alimentos y bebidas fermentadas, y de repente su cerebro comienza a funcionar un poco diferente. Y de nuevo, esto me lleva de nuevo a Platón, porque Platón estaba tan seguro sobre algunas de las cosas que dijo acerca de la naturaleza del cosmos, la naturaleza de nuestro planeta, la naturaleza de la evolución humana y cómo había sido asistida, porque había tenido experiencias psicodélicas que le trajeron información de otras dimensiones, y está completamente abierto a que de ahí obtuvo parte de su información de los misterios de Eleusis. Ingirió algo llamado kukeon o koukeon, que era un té fermentado, muy similar a lo que la gente podría beber en América Central y del Sur, y luego describe la experiencia del contacto con seres interdimensionales. Dice que esto le ocurrió a Sócrates, pero lo describe con tanta interioridad. Creo que él mismo tuvo la misma experiencia. Habla de los misterios de Eleusis y luego del culto a Orfeo y el culto a Hécate, y todos hacían ceremonias así. Creo que tiene un rol, puede ayudarnos hoy en día. Creo que una de las razones por las que, por ejemplo, esa infusión de aceites que mencioné del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, fue ilegalizada, solo sacerdotes la tenían en sociedad judía. Creo que eso se conecta con el por qué ciertas sustancias han sido ilegalizadas. En mi actualidad, primero en EU y después en todo el mundo, no se relaciona con la salud pública, pero tiene que ver con mantener a la gente más ansiosa de lo que necesitan estar, menos unida de lo que podría estar, porque creo que nos han dado plantas como alimento y la medicina y la conciencia superior para apoyar nuestro progreso como especie, no solo en términos de construir ciudades o convertirnos en una civilización, ser más conscientes, estar más en contacto y capaz de construir un tipo diferente de sociedad humana. La mayoría de la gente ve cada vez más si han experimentado algo en ese panteón. Plantas naturales y cosas versus los beneficios del alcohol, y solo consideras lo que se promueve. ¿Cuál es el efecto de esto? Por supuesto, cualquier sustancia puede ser mal utilizada, pero incluso ahora se está utilizando la psilocibina para tratar a pacientes. ¿Por qué no usamos el alcohol? ¿Usamos alcohol para hacer eso? Venimos y decimos, tómate un trago de vodka aquí y una y otra vez y una pequeña dosis. No tiene ningún sentido cuando empiezas a analizarlo. ¿Por qué usamos esto de forma terapéutica y por qué esto no? ¿Y por qué glorificamos esta y decimos que esta es ilegal? Y si te fijas en esas dos cosas y empiezas a preguntarte por qué algo está mal, deberías sentir inmediatamente que está mal. Y última pregunta, sé que estamos terminando aquí. Tengo una pregunta sobre la conexión de la epopeya de Gilgamesh, la Atlántida y las pirámides. ¿Puedes decirnos si hay una especie de mezcla de la Biblia? Mucha gente desconoce las conexiones entre Noé, la epopeya de Gilgamesh y otras historias de diferentes culturas. Me interesa saber si crees que algunas de las sociedades pasadas pudieron haber influido. ¿Alguna vez lo hicimos bien? ¿Hubo una edad de oro? Teorías sugieren que hubo un momento en que alcanzamos un equilibrio con la naturaleza y comprendíamos nuestras capacidades cognitivas superiores, quizás la Atlántida o algún lugar en la Tierra. ¿Qué opinas al respecto? ¿O el texto describe una época en que las cosas eran lo conseguimos, lo hicimos y somos felices aquí y así es como debe ser y luego caer en desgracia? Sí, creo que la idea de una edad de oro se puede encontrar en muchos
tradiciones mitológicas alrededor del mundo. Creo que la civilización en el planeta Tierra es mucho más antigua de lo que jamás imaginamos. Para cuando llegas al 11º capítulo del Génesis, probablemente has leído 5 civilizaciones planetarias de las que no sabemos nada. Creo que había una civilización en Pangea de la que no sabemos nada porque ahora se ha convertido en polvo. La civilización como la conocemos comenzó hace unos 10.000 años atrás. Aún así, hay restos megalíticos de antiguas ciudades bajo el agua en la costa de Japón, India, etcétera, etcétera. Así que ha habido mucho tiempo para acertar nosotros o nuestros predecesores. Pero volviendo a Platón, estoy de acuerdo con él en que de vez en cuando algo va a suceder, que generará una catástrofe global y nos obligará a empezar de nuevo desde cero. Necesitamos recuperar la sabiduría antigua para hacer las cosas funcionar hoy. Creo que a menudo es una batalla contra seres humanos que buscan la ascensión, una experiencia mejor, y las agendas de quienes desean controlar la sociedad humana y hacerla más manejable. Muy a menudo hay un secuestro y un robo de narrativas antiguas con el fin de mantener el control narrativo. La Iglesia cristiana ha hecho esto casi en todas las partes del planeta donde ha invadido, negando la sabiduría indígena que había allí, quemando los libros de la civilización que había antes, porque a los invasores no les interesa otra edad de oro. Están buscando recursos, y así siempre hay esta batalla. Y en Ecos del Edén, sostengo que el conocimiento de la edad de oro nunca desaparece. Siempre encuentra una manera de resurgir. Está protegido por sociedades secretas, está enterrado en el desierto en textos olvidados. Pero siempre resurgirá porque creo que en el fondo de nuestros huesos, que podemos tener una experiencia mejor que esta. Y hay casi una memoria genética de una edad de oro, sabiendo que la armonía es posible, sabiendo que el amor como experiencia social es posible y que no necesitamos vivir en un mundo de separación y conflicto en el que tú y yo hemos crecido. Palabras perfectas para terminar, Paul. Ha sido increíble. No hemos agotado todas mis preguntas, lo que significa que tendremos que repetirlo alguna vez porque tengo algunas más aquí, pero ha sido increíble. Vamos a enlazar, obviamente, a todos sus libros, chicos. Por favor, vayan a verlos. Echa un vistazo a su canal de YouTube. Pondremos enlaces a todo, obviamente, y a tu sitio web. ¿Hay algún lugar específico al que quieras enviar a la gente? Puedes hallarme en Fifth Kind TV y en el canal de Paul Wallace en YouTube. Mi página web es paulanthonywallace.com. En Amazon descubre mis libros desde Escaping from Eden hasta The Eden Conspiracy. Impresionante. Chicos, Paul, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. De verdad, ha sido un placer absoluto. Gracias, Paul.